Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo deje de adorar y glorificar. Y vamos a leerlo para honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Tomando como base este pasaje bíblico, el apóstol Pablo establece una ley fundamental en el universo de Dios. Y él nos dice que no es lo espiritual primero, sino que él nos dice que lo natural es primero y después es lo espiritual. Aunque él está hablando en el contexto de lo que es Adán, un hombre natural, y lo que es Jesucristo, el postrer Adán, que es espiritual. Pero ahora, como nosotros tenemos un cuerpo natural, aunque cuando el Señor venga por nosotros o seamos resucitados, sacados del polvo, nos van a dar un cuerpo espiritual. En otra manera, lo natural nos enseña para poder entender lo espiritual. Y eso es algo que Jesucristo usaba continuamente. Él nos hablaba por parábolas y Él usaba lo natural para darnos una enseñanza espiritual. De la misma manera, hermano, yo quiero utilizar esto como base porque yo quiero hablar del fuego de Dios. Yo quiero hablar, hermano, de eso que es el fuego de Dios, cómo se manifiesta, cómo verdaderamente es importante en la vida de nosotros, qué es lo que hace, porque es importante saber qué es el fuego de Dios. Y para poder hablar del fuego de Dios, analicemos y pongamos como base qué cambios trajo el fuego a la vida natural. Por ejemplo, vemos que esto ha sido uno de las situaciones, el descubrimiento del fuego. Yo no sé exactamente en qué año descubrieron el fuego, pero me imagino que cuando lo descubrieron, ellos tuvieron que haber experimentado cosas diferentes. Por ejemplo, una de las cifras, de las estadísticas de muerte hace muchos años era el frío, pero eso se logró minimizar cuando ellos pudieron descubrir el fuego y tratar de calentarse. Cuando descubrieron el fuego, ellos pudieron dominar y evolucionar de una manera, tomar más control sobre las bestias y de cierta manera poder cocinar alimentos. Esto para nosotros es algo sencillo, pero para aquellos en aquel tiempo el haber descubierto el fuego fue algo sumamente importante que cambió la vida de ellos. Podían cocinar, podían calentarse, podían alumbrarse dentro de las cuevas, podían hacer muchas cosas con el fuego, de tal manera que el fuego vino a ser, hermano, uno de esos descubrimientos que transformó la evolución del ser humano. Y de la misma manera, si ese fuego tuvo un gran impacto
impacto en la vida del ser humano, yo quiero pensar que el fuego de Dios tiene que producir un impacto en la vida del cristiano y tiene que venir a revolucionar su vida, a evolucionar, a crecer, a ser una persona diferente, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, hermano. Eso es lo que la Biblia habla acerca del fuego, y la manifestación de Dios está relacionada con el fuego. Y cuando vemos, hermano, la palabra de Dios y la estudiamos y nos damos cuenta de que es como un mapa, nos damos cuenta que en la Biblia, hermano, hay tantas figuras que hablan del fuego de Dios. Por ejemplo, nos habla de las espadas de fuego, de las ascuas de fuego, de las lenguas de fuego, de los destellos de fuego, de la palabra que es como fuego, dice la Biblia. Ministros los llama llamas de fuego, dice la Biblia, antorchas de fuego, bautismos de fuego. O sea que la palabra fuego es una palabra muy interesante que deberíamos de estudiar para darnos cuenta cómo es que Dios se manifiesta en el fuego. De la misma manera, hablar del fuego podemos hablar del juicio de Dios también. El juicio de Dios por medio de fuego. Pero no vamos a hablar de juicio, vamos a hablar de bendiciones que podemos nosotros experimentar por medio del fuego de Dios. Hoy en día, hermano, hay una iglesia que no anhela el fuego de Dios, no anhela la llenura del Espíritu Santo para poder ser transformado y llevado a un nivel diferente, donde verdaderamente el cristiano pueda evolucionar, el cristiano pueda crecer, el cristiano pueda caminar sobre las dimensiones espirituales que el fuego nos lleva a experimentar, porque tenemos que experimentar ese fuego de Dios. Y el experimentar el fuego de Dios no es cosa sencilla, y vamos a ver cómo Dios se manifiesta en el fuego. La Biblia nos habla acerca, hermano, de varios tipos de fuego. El fuego que Dios hace descender, el fuego del humano y el fuego extraño. Pero no queremos hablar de ese fuego extraño que no agrada a Dios, que lo único que trae es juicio a la vida del ser humano con ese fuego extraño. Pero vamos a hablar en esta ocasión de la llama de fuego. Desde este punto de vista, el llamamiento de un hombre llamado Moisés. Y vamos a ir a Éxodo y vamos a ver ahí cómo se manifestó Dios para hacer un llamado a este hombre, el cual Dios ya tenía un plan ya predestinado para este hombre que verdaderamente Dios lo usó de una manera sobrenatural. Y vamos a ver cómo es que Dios se manifiesta en el fuego y le hace el llamado a este hombre. Dice Éxodo capítulo 3 versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés era un pastor. La Biblia relata que estaba pastoreando ovejas de su suegro. Él estaba muy familiarizado con el desierto. Yo me imagino que no era la primera zarza que él veía. Él veía muchas zarzas encenderse, pero esas zarzas que él veía se quemaban inmediatamente. Pero esta zarza no era una zarza común y corriente, no era una zarza cualquiera, sino que era una zarza donde Dios estaba en esa zarza para hacer un llamado a este hombre
el cual Dios ya tenía planes desde antes de que él naciera. Dios ya sabía que este hombre iba a ser llamado para hacer una misión grande, para ser un pastor de esa gran nación de Israel, pero tuvo que experimentar el encuentro con el fuego de Dios, porque de otra manera él no hubiera podido desarrollar ese ministerio, porque para poder desarrollar el ministerio hay que conocer primero al Dios de fuego, al Dios que capacita, al Dios que te da la unción, al Dios que te prepara, al Dios que te capacita y te hace como una arma poderosa, porque eso es lo que significa llama de fuego, una arma poderosa. Moisés, ahora un hombre casado, después de andar 40 años por el desierto, ya era un hombre casado, empleado de su suegro. Pero aquel que pudo haber sido príncipe, porque él había sido educado en el palacio, él había sido crecido en medio de lujos, en medio de comodidades, en medio de todas las cosas que el hombre pudiera desear. Mas sin embargo, él decidió servir a Dios. Él dejó todo, dice la Biblia. Hebreos nos lo revela de una manera muy categórica y nos dice en Hebreos capítulo 11, mire lo que se necesita para verdaderamente ser un buen ministro de Dios, ser un buen hombre lleno del Espíritu Santo para ser usado por Dios. Dice Hebreos capítulo 11 en su versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, renunció a sus comodidades, rehusó a sus situaciones de lujo que él pudo haber tenido, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Allí es cuando Dios se manifiesta, cuando tú dejas todas las cosas en segundo lugar y lo pones a Él primero. Cuando pones a Dios primero, Dios está dispuesto a mostrarse como fuego dentro de tu vida para hacer que tu ministerio, que tu obra, que lo que Dios haya depositado en tu vida sea algo exitoso, sea algo que verdaderamente Dios esté en medio de esa situación. El Señor, dice la Biblia, que estaba en medio de la zarza. Moisés se acerca porque le llama la atención cómo esa zarza no se consumía. Él había caminado muchos años por el desierto. Él había visto muchas zarzas ardiendo. Mas sin embargo, cuando ve esta, vio que no era una zarza común y corriente. Al contrario, él se acercó y quiso ver qué había en esa zarza, porque parecía algo especial, porque lo que Dios hace y lo que Dios es algo especial, hermano. Al Dios que le servimos es alguien, hermano, que quiere manifestarse en nuestras vidas, y Él quiere llamar tu atención con cosas especiales. Lamentablemente el hombre no está poniendo atención a lo que Dios nos está hablando continuamente, a lo que Dios nos está mostrando, a lo que la situación, lo que estamos viviendo, a lo que Dios está mostrando por medio de situaciones. Es algo especial para nosotros, es para llamar nuestra atención y para que nosotros avivemos ese fuego, porque Cristo viene pronto, hermano. Y si nosotros no estamos llenos del poder de Dios, no vamos a poder funcionar para Dios, porque este no es un trabajo humano, este es un trabajo espiritual. Esto es donde se necesita la llenura del poder de Dios para poder hacer la obra de Dios. Tú no la vas a poder hacer humanamente. Esa zarza tenía que ver mucho para la vida de Moisés. Eso tuvo que marcarlo, eso tuvo que cambiar su mentalidad, eso tuvo que hacerlo a él, hermano, a ser un hombre diferente, una transformación completa en su vida, hermano. Dice que ahora Moisés se acerca al arbusto que estaba cubierto de fuego y no se consumía.
Pero para su mayor sorpresa, dice la Biblia, dentro de esa zarza sale una voz poderosa, sale una voz que marcó su vida. Él pudo oír la gloria de Dios, él pudo oír la voz de Dios, porque estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, hermano. Hoy en día, ¿quién escucha la voz de Dios? Muchos dicen escuchar la voz de Dios, pero Dios no se le revela a cualquiera. Para buscar y para escuchar la voz de Dios hay que estar lleno de ese deseo enorme de servir a Dios, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que te habló Dios? Hermano, ahora cuesta que la gente se conecte al teléfono. Ahora cuesta que la gente se concentre en un mensaje. Ahora cuesta, hermano, escuchar la voz de Dios. Muchos van a las iglesias, pero no escuchar la voz de Dios. Muchos van o se conectan, pero no están escuchando la voz de Dios. Dios tiene un alto interés de hablarnos en este tiempo y que escuchemos su voz. Moisés escuchó la voz de Dios, algo que no lo había hecho anteriormente, algo que no había escuchado anteriormente. Eso lo marcó porque era Dios revelándose en medio de la zarza. ¿Quieres recibir revelación de Dios? Tienes que meterte al fuego. Si tú no te metes al fuego, tú nunca vas a poder oír la voz de Dios, nunca vas a poder recibir el mensaje de Dios, nunca vas a poder experimentar lo sobrenatural, porque Dios se mueve en el fuego, Dios se mueve en lo sobrenatural. Dios se mueve, hermano, donde verdaderamente hay alguien que le busca con ese deseo de escucharle. Moisés tenía un alto interés y se acercó a la zarza porque dijo: esto no es algo corriente, esto no es cualquier cosa, esto es algo especial. Y si es algo especial, yo estoy interesado en poder entender qué es lo que hay detrás de ese fuego. Me imagino que esa voz, hermano, fue una voz de trueno. Fue una voz, hermano, que pudo retumbar los oídos de Moisés. Yo creo que Moisés jamás se olvidó de esa voz que pudo escuchar, porque cuando escuchas la voz de Dios y sos guiado por el Espíritu Santo, las cosas quedan marcadas, tu vida queda marcada, tú no vuelves a ser el mismo. Hay que escuchar la voz de Dios, hay que poner atención a Dios. ¿Quieres ser diferente? Escucha la voz de Dios. Y se dio cuenta que el ángel de Jehová estaba en esa zarza. Cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando de una teofanía, de una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El mismo Jesús estaba en medio de esa zarza. El mismo Dios de la gloria estaba en medio de ahí, de ese fuego. Vean la importancia del fuego. El fuego de Dios es necesario, hermano, para la iglesia, porque eso es verdaderamente algo sobrenatural. La iglesia necesita el fuego de Dios. Yo no sé, usted ha experimentado cuando la gloria de Dios desciende en la congregación. Es porque el fuego de Dios está cayendo y empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Cosas que ni siquiera nosotros nos explicamos cómo es que Dios las está haciendo. Nosotros somos seres humanos con defectos, con debilidades como la zarza, mas sin embargo cuando esa zarza fue tocada por el fuego, esa zarza ya no fue una zarza común, se convirtió en una zarza especial. Así es Dios en nuestra vida. Tú puedes sentir que tú no vales nada, tú puedes sentir que tú no sirves para nada, que tú no te mereces eso, pero deja que el fuego de Dios te toque, deja que el fuego de Dios te llene, deja que el fuego de Dios te transforme como en esa zarza y tú vas a ser diferente. De aquí en adelante hay que buscar ese fuego de Dios. Hay que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Cada vez que te conectes, conéctate con esa expectativa de que Dios te llene, de que Dios haga algo en tu vida, de que Dios te transforme, de que Dios haga una revolución dentro de ti para ya no ser la misma persona y ser diferente y poder experimentar lo que Moisés pudo experimentar. La palabra llama
significa, estamos hablando de la llama de fuego, la manifestación de Dios. Y la palabra llama significa punta de arma, punta de lanza. Eso era lo que Moisés iba a hacer. Él iba a ser una arma poderosa en las manos de Dios para sacar a ese pueblo de las manos de Faraón y sacarlos a la libertad. Dios estaba llamando a Moisés para ser una arma en contra de Faraón. ¿Quieres ser una arma en contra del diablo? Necesitas ser lleno del fuego de Dios. Para poder contrarrestar al enemigo, necesitas el fuego de Dios en tu vida. Sin el fuego de Dios en tu vida, no vas a poder hacerle frente al enemigo. Moisés pudo porque Dios lo había llenado y era una arma que Dios estaba utilizando para hacerle frente a Faraón y que pudiera ese pueblo salir de esa esclavitud. Hoy en día necesitamos ministros que sean punta de lanza, que sean llenos del fuego de Dios, que sean llenos de ese poder de Dios para poder hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios no se puede hacer si no hay fuego de Dios. Si no hay fuego de Dios, no hay nada en nuestra vida, porque sin el fuego de Dios no hay ofrenda que ofrecer, no hay holocausto que quemar. Se necesita del fuego para que el holocausto pueda llegar a la presencia de Dios y entonces podemos ser exitosos en este caminar. La presencia de Dios o la presencia del Señor en medio de la zarza que no se quema es tipo de la presencia de Cristo en medio de la iglesia. A la iglesia nadie le puede hacer frente porque hay una llama que está encendida, hay un fuego de Dios que está descendiendo sobre la iglesia. Ese se llama Jesucristo, aquel que prometió no dejarnos ningún día de nuestra vida. La iglesia está llena de poder. Lo que no nos hemos dado cuenta somos nosotros, pero en esta hora la iglesia tiene que entender que el fuego de Dios está con nosotros y la iglesia nunca va a poder desaparecer porque es guardada por el Dios de la gloria. Alabado sea Dios. En la Biblia la zarza, hermano, tiene muchas tipificaciones, tiene muchos mensajes, habla de nuestra humanidad, habla de lo que es la iglesia, habla de tantas cosas, de aquello que no sirve, mas sin embargo, cuando Dios lo usa para algo bueno. De lo vil, lo despreciado de este mundo, dice la Biblia, que escogió Dios para avergonzar lo fuerte, lo sabio, lo poderoso. Alabado sea Dios. Tal vez no tenemos los estudios, pero tenemos el fuego de Dios. Tal vez no fuimos a las universidades, pero tenemos al Espíritu Santo, al que lo sabe todo, al que lo puede todo. La ciencia no puede sanar a nadie, pero alguien lleno del poder de Dios puede poner la mano sobre un enfermo y el enfermo puede sanar. Alguien que esté endemoniado con el fuego de Dios puede poner la mano y puede liberar aún al que esté más lleno de demonios, lo puede liberar porque hay poder. Se necesita el fuego de Dios, hermano. La zarza sin consumirse tipifica a esa iglesia indestructible. Jamás será destruida. La iglesia jamás va a poder desaparecer. La iglesia va a desaparecer cuando Cristo venga por ella. Alabado sea Dios. Siguiendo en el tema del fuego de Dios, la presencia de Dios manifestada en acción. Ese es el fuego de Dios. La presencia de Dios manifestada. Qué rico es, hermano, cuando la presencia de Dios se manifiesta en los cultos, hermano. Yo extraño estar ahí en la congregación, hermano, y poder alabar a Dios y darle libertad y estar, hermano, ahí en la presencia del Dios Todopoderoso y que empiece el movimiento y empieza todo aquello a descender porque Dios está agradando
de lo que le estamos dando. Dios se está agradando de la alabanza. Dios se está agradando de tu entrega. Dios se está agradando porque eso es lo que hace el fuego de Dios. Ya vas a darte cuenta por qué es que no sientes fuego. Ya te vas a dar cuenta por qué es que no sucede nada en tu vida. Porque la verdad, hermano, hay que entender lo que es el fuego de Dios en nuestras vidas y que esto es algo necesario para poder sobrevivir en este caminar. Sin el fuego de Dios, nosotros simplemente somos unos más de las estadísticas sin nada que dar para Dios, hermano. La presencia de Dios manifestada en acción para quemar, para consumir, para levantar. Aún aquel muerto es levantado cuando hay fuego de Dios. El que está desanimado empieza a tomar ánimo. El que viene enfermo sale sano. El que viene endemoniado sale liberado. El que está caído sale levantado. El que llegó triste sale contento. Porque el fuego de Dios verdaderamente hace cosas diferentes. Son cosas sobrenaturales porque es el fuego de Dios, hermano. Opera en transformaciones. Y lo más importante es que el fuego de Dios levanta un olor grato que sube hasta el cielo. El fuego de Dios tiene que hacer algo. El fuego de Dios desciende para quemar algo. Cuando no hay nada que quemar, el fuego de Dios no desciende. Porque ¿para qué va a enviar Dios su fuego cuando no hay nada en la parrilla? Cuando tú llegas con tus preocupaciones, cuando tú llegas nomás de visita a la iglesia, cuando tú ni siquiera quieres alabar a Dios, cuando tú ni siquiera quieres decir amén, cuando a ti te vale lo que está pasando en el culto, ahí no hay fuego de Dios, porque ¿para qué va a mandar fuego? No hay nada de holocausto, no hay ofrenda para Dios, no hay sacrificio de labios que alabe su nombre, no hay nada, hermano. Entonces no puede haber fuego de Dios cuando la iglesia está muy calladita, cuando la iglesia no quiere aplaudir, cuando la iglesia no quiere alabar a Dios, cuando la iglesia entra aburrida al culto, hermano. Dios no puede mandar su fuego porque Dios necesita que tú estés interesado en agradarlo a Él para que Él pueda hacer descender su fuego y pueda hacer milagros y transformaciones dentro de la congregación. Cuando el fuego de Dios desciende, hermano, es porque Él está sintiendo un olor grato. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo tiene usted en el cristianismo, pero yo que ya tengo unos años, yo he podido experimentar cultos buenos, cultos medio, cultos que verdaderamente no pasó nada, pero he visto cultos donde la gloria de Dios desciende y tiene que ver mucho con la entrega tuya, porque Él visita a su pueblo, Él visita a sus hijos. Él te visita a ti, hermano. No seamos indiferentes. Cuando Dios te visite, tienes que abrirle la puerta, tienes que abrir tus labios. No puedes ser indiferente a Dios, porque cuando tú recibes y cuando tú le abres al Señor, Él entra en ti, empieza a llenarte de ese fuego y empieza a salir un olor de tu cuerpo. Eso es lo que se conoce como el sacrificio vivo y agradable que dice Romanos capítulo 12 versículo 1. Ese es el sacrificio vivo delante de Dios, que tú seas ese holocausto, todo quemado. Significa la palabra holocausto, todo quemado completamente. Que no estés pensando en lo que vas a hacer la próxima semana, no. Que cuando tú te entregues a Dios, dejes todo a un lado, que cierres tus ojos y que no andes pensando en nada, en solamente agradar a Dios. Ahí es cuando Dios empieza a manifestarse. Ahí es cuando Dios... Y eso tú lo sabes muy bien porque en alguna ocasión de tu vida lo has experimentado. Tú has experimentado la gloria de Dios. Cuando llevas esas ganas de alabar a Dios, hermano.
Eso verdaderamente hace la diferencia. Y Dios me ponía este tema, hermano, porque verdaderamente es preocupante estos tiempos que estamos viviendo. Y especialmente cuando veo gente que no se conecta. Y eso me preocupa porque el enemigo toma ventaja y el enemigo empieza a apagar ese fuego dentro de ti, empieza a poner pensamientos, empieza a poner malas ideas. El propósito del enemigo es que tu fuego se apague. Por eso Pablo le tuvo que decir a Timoteo que tenía que avivar ese fuego del don que había recibido, porque tal vez Timoteo se sentía triste, ya no quería ir a la iglesia. Yo estoy esperando el día que digan que la iglesia se va a abrir o que la congregación se va a abrir, hermano, y ver verdaderamente con qué ganas vamos a ir a alabar a Dios, cómo nosotros verdaderamente vamos a ir a entregarnos a Dios, porque hemos extrañado esos cultos avivados, esos cultos de poder, esos cultos donde hay libertad para poder hacer, hermano, todo lo que el Espíritu nos diga que hagamos, hermano. Yo no sé si usted verdaderamente ya se acomodó en esta situación y hasta le cuesta conectarse el martes porque piensa que es mucho. Hermano, no menospreciemos las bendiciones de Dios. Cada día es una nueva bendición para nosotros. Debemos de aprovecharlo. Debemos de sentir esa necesidad diaria de poder conectarnos con el Dios de la gloria, conectarnos con el fuego, con esa planta generadora de poder, donde nosotros podemos ser diferentes, ser cambiados y no estar pensando en tanta locura, hermano, porque uno se encierra en tanto pensamiento. Hay que pensar en la gloria de Dios, hay que pensar en lo bueno que es Dios, hay que pensar en todo aquello que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros.